donde quien quiera poner su correo electrónico para recibir información, aunque muchas de vosotras ya la recibís. Si hubiera alguna persona que no la recibe y quiere recibirla, lo apunte, por un lado. Por otro lado, como sabéis, este es un espacio que tiene gastos de mantenimiento a los que debemos contribuir colectivamente. Por lo tanto, ¿me haces el favor? Contribuciones siempre voluntarias y generosas, si es posible, pero sin que nadie se sienta presionado. Eso es lo importante. Bueno, como siempre, agradezco al Centro de Cultura y Participación Ciudadana, que es un espacio de referencia en el barrio para la organización de un montón de actividades interesantes, que hayan cedido este espacio para la realización de 6 sesiones del curso de Economía, que hoy es la última, que está dedicada a Europa, al euro y a los problemas a los que se enfrenta la construcción europea. Agradezco también, porque fue la entidad que patrocinó esta actividad, al Café Feminista, la ayuda. Vamos a ver, en cuanto al objetivo del curso, porque he comentado con algunas compañeras este curso para qué, ¿no? Y el para qué, tal como yo lo concebí, es para proporcionar argumentos, ideas, para entrar en el debate económico, sin más pretensiones. Es evidente que este objetivo es insuficiente si entramos en las alternativas. Yo he querido también deslizar de alguna manera líneas de trabajo o líneas para la acción política, pero el objetivo de estas sesiones no era tanto entrar en las alternativas concretas, sino ayudar a elaborar un relato alternativo al que ofrece la economía dominante, que ya he señalado en otras ocasiones que es dominante no solo porque la sostiene el poder, sino porque es mayoritaria en los espacios académicos. Y una última cuestión antes de entrar en materia sobre el tema europeo. Os informé el otro día de que hay un curso de verano al que quizá algunas o algunos de vosotros estuvierais interesados en asistir. Este curso de verano lo organizamos la Secretaría de Europa de Podemos y el Grupo Unitario de la Izquierda Europea. Y se celebrará en Madrid, en noviciado, en la Biblioteca Histórica, que ahora mismo no recuerdo su nombre concreto, en la Biblioteca Histórica que está en noviciado, Marqués de Valdecilla, correcto, ¿no? En esa Biblioteca Histórica se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en sesiones de mañana, que alguien me preguntó sobre el horario y no estaba especificado. Creíamos que eran sesiones de mañana y tarde, pero la UCM nos ha dicho que serán sesiones de mañana. Esta información la hemos incorporado al programa, que ya se puede visualizar. Yo, no obstante, lo voy a enviar en estos días de nuevo con los intervinientes, con los temas y con el horario. Ya sabéis que la UCM concede becas y todavía hay una parte de la oferta de becas que no ha sido utilizada. Si se utilizara, hay más becas disponibles o habría más posibilidades de asistir al curso de manera gratuita. Las becas son becas de asistencia porque al ser en Madrid no hay alojamiento ni hay manutención. Son becas de asistencia que a los estudiantes de la UCM les da derecho a algunos créditos académicos y a los que no son o no somos de la UCM simplemente el placer de escuchar a personas que son muy interesantes, ¿no? Vendrán Susan George, vendrá Winnie Wong, que es la mujer que fue el artífice de la campaña electoral de Bernie Sanders en Estados Unidos, vendrá Isabel Serra y otras personas que yo creo que van a aportar elementos interesantes a un curso de verano que tiene como título Europa, concentración de riqueza, concentración de poder. Es decir, que es un curso que quiere mirar hacia arriba,
que quiere mirar hacia las élites. Y es un curso donde intentaremos, ahí sí, porque hemos elaborado el curso y hemos presentado el curso con una clara intencionalidad política. Es un curso que lo presentamos Podemos y la izquierda europea. Y es un curso, por lo tanto, que quiere entrar en las alternativas, ¿no? En qué hacer ante esa creciente concentración de poder. Bueno, dicho esto, entremos en el tema europeo, que si lo tratáramos de manera exhaustiva, daría lugar a muchísimas horas de exposición y de debate. Y todo esto lo quiero presentar, los elementos que para mí son centrales, o algunos de los elementos que son centrales, los quiero presentar en 35 o 40 minutos para que luego, si queréis, tengamos tiempo para conversar. Bien, una primera idea. ¿Qué es una unión monetaria? Porque, como sabéis, Europa ha recorrido un largo trayecto y el final, hasta el momento de ese largo trayecto, ha sido una unión económica y monetaria. ¿Y qué implicaciones tiene que exista una moneda única? Sin entrar, por supuesto, porque no quiero entrar ni ahora, ni tampoco he querido entrar en las otras sesiones, sin entrar en cuestiones técnicas. Pero sí quiero lanzar la siguiente idea. Una unión monetaria significa una cesión muy importante de soberanía, muy importante, en asuntos que son claves para una economía. Una unión monetaria significa que los países que forman parte de la misma, España, Grecia, Portugal, pero también Finlandia, Alemania, Dinamarca, la mayor parte de los países de la Unión Europea forman parte de lo que podríamos denominar la zona euro. Y al formar parte de la misma, renunciamos a la política monetaria, que pasa a ser un atributo del Banco Central Europeo. Y renunciamos asimismo a la política de tipos de cambio. Repito, sin entrar en cuestiones técnicas, luego podemos conversar, que asimismo es competencia del Banco Central Europeo. Yo lo único que quiero comentar en este primer punto, en esta introducción, que esos elementos son fundamentales para el manejo de la política económica de los Estados. Y hemos renunciado a ellos. Hemos transnacionalizado su ejecución, que ahora no son competencia del gobierno español ni del Banco de España, sino que son competencia de una institución supraestatal. Y además de eso, el margen para hacer una política presupuestaria no lo hemos cedido, pero lo hemos reducido. Por lo tanto, la primera cuestión que quiero plantear es que en dos ámbitos hemos cedido completamente la soberanía. Y en otro ámbito, el de la política presupuestaria, la hemos cedido parcialmente, en gran medida. Tenemos margen, todavía, los gobiernos, pero ese margen se ha reducido considerablemente. ¿Y por qué hemos dado ese paso? Una primera cuestión que quiero poner sobre la mesa para que luego, si queréis, volvamos sobre ella. Hemos dado ese paso, o los gobiernos han dado ese paso, porque siendo conscientes de los costes, siendo conscientes de las renuncias, se pensaba que los beneficios superaban esos costes. Los beneficios de una mayor competencia, los beneficios de una mayor transparencia, los beneficios de un mercado único de capitales, los beneficios de eliminar el riesgo cambiario que existía cuando España tenía la peseta, Italia tenía la lira y Alemania tenía el marco. Que todos esos beneficios iban a ser superiores a los evidentes costes, y es lo que quiero plantear aquí, evidentes costes que supone ceder soberanía. Porque si tuviéramos soberanía, podríamos utilizar esa soberanía para corregir desequilibrios económicos nacionales. Que ahora no podemos utilizar esas herramientas porque no tenemos competencia sobre las mismas, porque no tenemos la peseta y por lo tanto no podemos manejar ese tipo de cambio.
y porque un eventual déficit del presupuesto español no lo podemos financiar automáticamente con nuestro Banco Central. Esta es la primera idea. ¿Había costes? Nadie lo negaba, pero muchos economistas pensaban que esos beneficios iban a superar con creces esos costes. Esta es la primera cuestión sobre la cual ahora se está discutiendo, ¿no? Ahora se ponen en una balanza. Oye, tú hablabas de los beneficios, ¿dónde están? Y tú hablabas de unos costes que eran inferiores a los beneficios. ¿Los has evaluado? Este es un elemento central del debate sobre el cual quiero que volvamos luego. La segunda cuestión que quiero comentar, la creación de la Unión Económica y Monetaria, que sabéis que se lanza en el año 2000, pero que se prepara desde una década antes. Desde el año 2000 existe el euro y desde una década antes los gobiernos ya estaban comprometidos para aplicar políticas económicas que capacitasen a sus países para entrar en la moneda única. Y la pregunta que ahora mismo se hacen o nos hacemos muchos economistas, ya sabéis que yo estoy aquí y no soy un mediocentro que reparte juego en todas las direcciones, soy un economista de izquierdas que quiere presentar una visión de economía crítica. Por lo tanto, los argumentos que yo trato de poner sobre la mesa son argumentos que yo creo que tienen que estar en esa visión crítica de la economía. Y a la pregunta de la creación de la moneda única, ¿la Unión Económica y Monetaria explica la crisis? En mi opinión, indudablemente sí. Indudablemente sí. Haber creado una unión monetaria ha sido un factor muy importante que explica la actual crisis económica. Ahora bien, ¿es el único factor? ¿Es el más importante? Eso es harina de otro costal. Ahí hay un debate abierto sobre el cual también quiero entrar. Pero que la unión monetaria no es que fuera un error, es que la unión monetaria desató las fuerzas de la financiarización y la economía basada en la deuda fue el desencadenante inmediato de la crisis. Explica la crisis, en primer lugar, porque el diseño institucional, y quiero pararme 3 minutos aquí, porque el diseño institucional fue erróneo y fue sesgado. Mirar, si estuviera hablando aquí un economista, digamos, mainstream, de la corriente dominante, también diría que el diseño institucional del euro es un factor de crisis, pero diría que fue erróneo y no diría que fue sesgado. Y yo quiero plantear ambas cosas. Fue un diseño erróneo, equivocado, pero además de ser un diseño equivocado, fue un diseño sesgado al servicio de los intereses corporativos que ya dominaban la construcción europea. Y fue erróneo, aquí también podemos discutir o comentar luego, si queréis, diferentes factores, pero voy a decir una cosa que para mí es la clave. Fue erróneo porque no pueden funcionar en un mismo espacio monetario economías que son estructuralmente diferentes. Es imposible que funcione bien una unión monetaria en un espacio donde están al mismo tiempo Alemania y Grecia, donde están Finlandia y España, donde está Holanda y Portugal, porque algunas economías tienen un enorme y contrastado potencial competitivo y otras, sin embargo, tienen un déficit productivo, tienen un déficit de competitividad. ¿Y qué supone el euro? Supone café para todos. Pero no solo café para todos, sino café sobre todo al gusto alemán. Supone aplicar un precio al euro y aplicar una política financiera que básicamente era funcional a los intereses de la gran potencia alemana. Y cuando se produjeron los desequilibrios que inevitablemente se tenían que producir, por ejemplo,
Cuando en España creció enormemente el déficit comercial, ¿qué es lo que decía la gobernanza europea? Decía bajar los salarios para corregir el déficit. Bajar los salarios porque en el euro, un país que está en el euro ya no puede devaluar su moneda para ganar competitividad, porque no tenemos moneda. Ya no podemos actuar sobre esa herramienta clave de política económica. Y los responsables comunitarios podrían, ante esos desequilibrios, podrían haber mirado al sur y al norte, podrían haber mirado a España y a Alemania, podrían haber dicho, el problema está tanto en el déficit comercial de la economía española como en el superávit enorme de Alemania. Pero no hicieron eso, porque el engranaje institucional, sobre todo, acentuaba la mirada hacia las periferias. Por lo tanto, lo que quiero plantear es que el formato institucional, el euro, que junta a economías muy desiguales, sin embargo, carece de un mecanismo europeo de transferencias hacia los países que son perdedores de la competitividad del mercado único. Países como Portugal o como España o como Italia o como Grecia, incluso como Francia. Países que pierden en la lógica competitiva, sin embargo, Europa, por decirlo en términos que todos entendamos, Europa no se dota de una hacienda comunitaria, no se dota de un mecanismo de transferencias que permita canalizar recursos a los perdedores. Porque hay que decir una cosa que normalmente el discurso convencional oculta, como oculta tantas otras, y es que con el mercado único y con la unión monetaria, el principal ganador es Alemania. Muchas veces se dice, no, es que Alemania aporta mucho al presupuesto, es que Holanda, idem de idem, o Bélgica. Pero, ¿y la otra perspectiva? La que muestra a los ganadores del mercado, a los que más venden porque son muy competitivos, o, luego diré también, porque Alemania practica el juego sucio de no solo ser competitiva en tecnología, sino ser competitiva en salarios, reprimir drásticamente los salarios durante una década. Por lo tanto, desde esta perspectiva que cabría analizar mucho más detenidamente, pero quiero dejar este punto claro, o mi opinión por lo menos. ¿Es culpable el diseño institucional del euro de la crisis económica? Por supuestísimo. Fijaros que esto tiene una implicación enorme a la hora de comentar las alternativas, que luego diré algo, a la hora de hablar alternativas, habrá que plantearse si esta es la causa. Habrá que rediseñar institucionalmente el euro, porque para eso hacemos diagnósticos, para incorporarlos a las soluciones. Pero quiero plantear ese diseño institucional erróneo con la otra palabra, el otro adjetivo que he utilizado. Erróneo sí, porque junta a países que no pueden juntarse en una unión monetaria. Erróneo sí. Y sesgado también. Y desde esta perspectiva, lo que yo quiero plantear es que el entramado institucional con el que funciona el euro no fue tan erróneo como funcional a los intereses de los poderosos. Porque, claro, si se dice erróneo, parecería que se equivocaron. No, no se equivocaron. No se equivocaron. Con esa institucionalidad ganaron muchísimo los bancos transnacionales europeos y ganaron muchísimo las empresas multinacionales y ganaron muchísimo las economías más competitivas. Por lo tanto, ¿se equivocaron? No, si es que el euro significó eliminar cualquier restricción que todavía quedaba en la Unión Europea al libre movimiento de capitales y a la filosofía del todo mercado. El euro significó consagrar la plena integración financiera, el libre movimiento de capitales, el libre movimiento de recursos financieros y eliminar cualquier traba
que dificultase también el libre movimiento de empresas transnacionales. Y estas empresas transnacionales y bancos, grandes bancos, ganaron mucho dinero con esa institucionalidad. Y ganaron muchísimo los bancos españoles, los portugueses, pero sobre todo ganaron muchísimo los centroeuropeos. Ganó muchísimo Alemania, ganó muchísimo Holanda, ganó muchísimo Austria, Bélgica, porque estos países que eran tan competitivos se convirtieron en los banqueros de la periferia. ¿La periferia necesitaba dinero para financiar sus déficits? Sí. ¿Pero quién cubrió sus déficits? Los déficits fueron cubiertos por los bancos alemanes, austriacos, holandeses, etc. Por lo tanto, necesitamos, en mi opinión, y creo que es muy importante que lo considere así en la economía crítica, necesitamos un enfoque que abra un poco el campo de mira desde lo institucional adjetivado como error a lo institucional adjetivado a sí mismo como sesgo. Error más sesgo. Y podemos poner el espejo retrovisor para mirar hacia atrás, más allá del euro. En mi opinión, es imprescindible. Es imprescindible. Y en este sentido, yo sostengo que la crisis económica es también responsabilidad de la construcción europea. No solo de la unión monetaria, sino que antes ya eran evidentes muchos de los procesos que la unión monetaria lo que hace es intensificar y agravar. Ya era evidente, por ejemplo, en Europa, desde los años 80, desde que triunfa por goleada las ideas y los intereses neoliberales, ya era evidente el aumento continuo de la desigualdad. Ya era evidente el estancamiento salarial. Ya era evidente el aumento de la concentración de riqueza. Y ya era evidente las diferencias productivas entre un norte próspero y un sur periférico. ¿De todo esto tiene la culpa el euro? No, en absoluto. No tiene la culpa el euro. No nos equivoquemos. El euro agrava, pero no origina. Agrava desequilibrios y problemas que ya existían claramente en la Unión Europea. Por ejemplo, el proceso de desindustrialización de la economía española es muy anterior a la creación del euro, que con el euro se multiplica y se acelera. Pero esa desindustrialización de la periferia ya era evidente desde los años 80. La brecha productiva entre Alemania y la periferia no había dejado de crecer desde los años 80. Y la desigualdad, que los economistas la medimos a través del índice de Gini, pero que se puede medir de mil maneras, la desigualdad y el aumento del número y el porcentaje de trabajadores pobres también era evidente desde los años 80. Por lo tanto, yo lo que planteo en este punto es culpable, si me permitís decirlo de esta manera, ¿es culpable la Unión Europea? Sí, yo digo que sí, no solo el euro. El euro crea problemas nuevos y agrava problemas viejos. Pero si nosotros necesitamos un buen diagnóstico de la crisis, hay que mirar a la construcción europea como poco desde los años 80 y posiblemente desde los 70. Y luego hay que poner especialmente el foco, por supuesto, en la unión monetaria. ¿Y qué ha hecho Bruselas? ¿No? Bruselas, que no es solo Bruselas, lo que se ha denominado como troika, ¿no? La troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Ojo, ninguna de las instituciones elegida democráticamente, ninguna de las tres, ni el Banco Central Europeo, que es una institución intergubernamental, ni la Comisión Europea, ni, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional. Ojo con este asunto, porque la responsabilidad en el diseño y ejecución de las políticas económicas que se han llevado a cabo en los últimos 10 años es responsabilidad de instituciones sin legitimidad democrática.
instituciones que conocemos con el nombre de la Troika. ¿Y cuál ha sido el diagnóstico de esas instituciones? Lo voy a decir en 3 palabras, aunque sobre esto quizá también se pueda comentar. El diagnóstico es, esto ya lo comenté en alguna ocasión, utilizando un lenguaje tramposo, equívoco y tendencioso, es que los gobiernos han gastado por encima de sus posibilidades. No me detengo aquí porque ya dije un montón de cosas sobre este asunto. Es mentira, es simplemente mentira, pero además es tramposo utilizar ese lenguaje. El lenguaje de asociar el despilfarro a lo público, cuando el principal factor de despilfarro en el capitalismo está en el sector privado. Pero dice, no, los gobiernos han gastado por encima de sus posibilidades. Y las economías periféricas se dice, y lo he oído también en economistas críticos, cosa que me preocupa. Se dice, no, es que los países de la periferia, España, por ejemplo, han perdido competitividad como consecuencia de que los costes laborales han crecido demasiado. Niego de raíz ese diagnóstico. Sí, España ha perdido competitividad, pero no como consecuencia del aumento de los salarios. Mentira. Simplemente es un diagnóstico falso, contaminado de ideología. Claro, han crecido los costes laborales, pero si yo mido el peso relativo de los salarios en la renta nacional de España, la importancia relativa de los salarios, estos no han dejado de decrecer y, por lo tanto, lo que sí ha aumentado es la parte relativa del capital y de los beneficios y de los dividendos y de las rentas financieras. Y se dice también en este diagnóstico mainstream que las instituciones del euro presentan vicios o carencias. Ya he dicho antes que yo comparto este diagnóstico. Sí le añadimos algunas otras cosas que también he comentado. Y, por supuesto, el diagnóstico es los bancos están en una situación con problemas de insolvencia y con problemas de liquidez y hay que rescatar a los bancos. Esto también formaba parte del diagnóstico, aunque al principio no se hablaba solo de rescatar a los bancos, se hablaba de redefinir el capitalismo, de salvar otro capitalismo. Después, todas esas palabras se las llevó el viento, palabras que sobre todo utilizaba mucho y muy frecuentemente Sarkozy. Bien, a partir de este diagnóstico, que yo básicamente creo que es un diagnóstico ideológico, sin sustento económico, a partir de este diagnóstico, ¿cuáles son las piedras angulares de la política económica? Desde Bruselas. Cuando hablo de política económica desde Bruselas, hay que entender, y quiero que entendáis ahora mismo, que no es la misma la intensidad de la política económica que se ha aplicado en Portugal o en España o en Grecia que la política económica que se ha aplicado sobre Alemania, por ejemplo. Pero ¿cuáles han sido las piezas claves de esa política económica en función de ese diagnóstico? Ya lo he comentado en varias sesiones. De los diagnósticos salen las recetas. Las recetas no salen de la nada, pero si yo digo que el problema lo tiene la periferia y los costes laborales, y estoy diciendo que el problema los tienen los gobiernos, entonces las políticas económicas que se han aplicado durante 10 años, que no es moco de pavo, durante 10 años políticas de austeridad presupuestaria, políticas de rigor presupuestario, que han consistido fundamentalmente en la reducción del gasto social y productivo público y en el aumento de los impuestos sobre las clases medias y bajas. Pero además han aplicado políticas que se han denominado erróneamente de devaluación interna, ¿no? Fijaros que esta es una trampa del lenguaje que irrita, ¿no? Porque cuando se habla de devaluación interna, en teoría se quiere decir, tienen que bajar los precios para ser más competitivos, pero el único precio sobre el que se ha querido actuar es ese precio que llamamos salario. Joder, ¿y el precio que llamamos beneficio? ¿Y el precio que llamamos costes financieros? ¿O es que eso no son precios? Cuando se habla de devaluación interna, luego la aplicación de esa política de devaluación interna se ha centrado básicamente en los salarios. También se ha dicho,
como ha funcionado tan mal el mercado de trabajo, reformemos los mercados de trabajo. Reformar los mercados de trabajo significa ni más ni menos desregular las relaciones laborales. Que en España ha consistido, pero también en otros países, no digamos en Grecia, en la mayor parte de los países ha consistido en llevar la negociación colectiva regional y central, llevarla a las empresas, lo cual significa en muchos casos cargarse la negociación colectiva, dar el poder a las empresas, dar el poder a los que tienen dinero. Y también se ha hablado de una reconfiguración institucional del euro. Se dice, hemos dicho que el euro nació viciado. Creemos una nueva gobernanza. Luego comentaré un poco este asunto. Y, por supuesto, rescatar el sistema bancario. Esta era la pieza clave, una de las piezas claves. Rescatar. Aquí, por supuesto, desde la economía crítica hay diversas opiniones porque en el segundo día de un estudiante que entra a la Facultad de Economía, el día 1 vale, pero el día 2 se le dice no hay que premiar la ineficiencia. Una economía no puede funcionar premiando al que hace mal las cosas. Pero rescatar el sistema bancario significa introducir esa lógica. Los responsables, los culpables de la crisis, los que han operado con niveles de riesgo excesivo, los que han actuado en los márgenes, los que han actuado en territorios opacos, los que han realizado operaciones especulativas, los que han estado en el casino, joder, y ahora los rescatamos. Sin condiciones, sin condiciones. Recuperamos de los bancos los activos que se llaman, o algunos han denominado tóxicos, sacamos del balance de los bancos los activos tóxicos y les metemos dinero sin condiciones, sin exigir que los directivos tengan remuneraciones adecuadas, más bajas, sin exigir que los recursos públicos vayan a la gente, vayan a las empresas y a la gente, sin exigir que los estados tengan una participación, los gobiernos tengan una participación en el manejo accionarial. Sin nada de eso, les damos dinero y que salga el soporante que era. Bien, ¿qué valoración cabe hacer de esas políticas? Bien, en resumidas cuentas, yo la valoración que hago, y creo que además debemos diferenciar varios planos, desde el punto de vista de aquellos objetivos que los gobiernos consideraban centrales, mi opinión es que no se han cubierto, ¿no? Olvidémonos de la economía crítica. Pensemos que el objetivo era más crecimiento, más empleo, más competitividad y menos deuda. No se han cubierto, simple y llanamente. Hemos quemado todas las naves y no hemos alcanzado los objetivos que se consideraban absolutamente prioritarios. Algunos de ellos, hoy tenemos un problema mucho mayor que el que teníamos en 2007, por ejemplo, con la deuda. La deuda pública, que en España era del 37% del PIB, ahora es del 100% del PIB. Pero además no crecemos de manera adecuada. Buena parte del crecimiento de las periferias es aprovechar de manera oportunista el viento de cola, que supone un euro barato y un petróleo asequible. ¿Pero qué sucede cuando esos elementos que forman parte de la coyuntura? ¿Qué sucede cuando esos elementos no estén en el panorama? Pues sucede que los problemas de fondo vuelven a aparecer. Por lo tanto, mi posición es que si yo me olvido de todo lo demás y digo, ¿qué quería hacer Bruselas? ¿Qué pensaba Bruselas que era prioritario? Gran fracaso, desde mi perspectiva. Y desde el punto de vista de los desequilibrios estructurales que no estaban en el diagnóstico de Bruselas, que han sido claramente omitidos, esos desequilibrios hoy son mucho más graves de lo que eran antes de la crisis. Mucho más graves. Hoy el nivel de financiarización de la economía es mucho mayor que el que existía en 2007. Hoy el nivel de desigualdad es mucho mayor que el que existía antes de que estallara la crisis. Hoy las diferencias entre el sur europeo y el centro europeo son sensiblemente mayores, mucho mayores que las que había en 2007. Por lo tanto, para este viaje, tantas alforjas,
en lo que decíais que era prioritario, no habéis alcanzado los objetivos. Y en lo que omitíais en el diagnóstico estamos mucho peor. No estamos saliendo de la crisis. Si se acepta esto que yo estoy planteando, no hay salida de la crisis. No es que no haya salidas, ojo, no se está saliendo de la crisis con estas políticas. Pero sí se está consiguiendo una cosa que es muy importante, y es que, lo he comentado en alguna ocasión y hoy es el momento de insistir sobre ello, la agenda, aunque no me gusta introducir términos maquiavélicos en el razonamiento económico, pero la agenda oculta de las élites, aprovechar la oportunidad, aprovechar el tsunami, aprovechar la gran recesión, sí la han aprovechado. La han aprovechado cambiando las reglas del juego, en beneficio del capital, en beneficio de los ricos y en beneficio de las grandes corporaciones productivas y financieras. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, éxito enorme. De hecho, en mi opinión, lo que se denomina la gran recesión, la que estalló después del crack financiero, la gran recesión ha dado lugar a la gran transformación, ¿no? Y he leído algunos textos de economía crítica que utilizan este término y me gusta mucho, ¿no? Crack financiero, gran recesión, pero no nos quedemos aquí. Uno y otro han abierto las puertas a la gran transformación, porque de la crisis emerge un capitalismo que no solo es un capitalismo financiarizado, que no solo es un capitalismo débil en el sentido de su capacidad de crecimiento económico, sino que es un capitalismo patrimonial, es un capitalismo que expropia, es un capitalismo que degrada, que tiene una relación depredadora, no solo con la naturaleza, sino también con la sociedad. Un capitalismo que, no siendo capaz de generar crecimiento económico, se sostiene sobre la base de la expropiación, de extraer renta y riqueza de las mayorías sociales. Y yo creo que esto es una cuestión que va a quedar, porque estas reglas del juego, estas nuevas reglas del juego que sí existían antes, sí, pero ahora están muy consolidadas. Suponen una alteración muy importante de las relaciones de poder, porque las instituciones al mismo tiempo se han degradado, se han deslegitimado y han sido ocupadas por las élites. Esto es lo que ha ocurrido con las instituciones de representación política y las instituciones públicas que intervienen en la economía. Bien, llegados a este punto, quiero hacer un comentario adicional sobre el problema alemán, porque mi opinión, y creo que debe ser un punto fuerte del discurso crítico, es que en Alemania existe un problema enorme. Para los alemanes quizá no, para una parte de los alemanes, porque creo que comenté en una ocasión que más del 20% de los alemanes viven en situaciones de precariedad y de pobreza, ¿no? Los mini-jobs sí, pero mucho más que eso, ¿no? Porque el resultado de la reducción del gasto social también es empobrecimiento. Por lo tanto, cuando se habla de Alemania, dentro de este lenguaje confuso que utiliza la economía convencional, Alemania, joder, ¿y qué es Alemania? ¿Metes ahí a todos los alemanes? ¿Cuarto y mitad de los alemanes? ¿Medio kilo de los alemanes? No, es que hay alemanes que están en una buena posición y hay otros muchos que también han padecido la crisis. No es cierto que la crisis haya descansado solo sobre las espaldas de los trabajadores del sur. Pero lo que quiero plantear aquí es que Alemania es un problema para el funcionamiento de la Unión Monetaria y es un problema para el funcionamiento de la Unión Europea. Si no cambian las cosas en Alemania, no puede funcionar Europa. El problema no está en las periferias, o si queréis desde un punto de vista convencional, no está solo en las periferias. El problema está de una manera mayúscula en Alemania. Porque Alemania durante muchos años ha aplicado una política de represión salarial que ha tenido un impacto macroeconómico enorme, porque ha supuesto una reducción de la demanda interna y todo lo que producía Alemania, o una gran parte de lo que producía Alemania, lo volcaba al mercado internacional. Y esta es una de las claves de su superávit comercial.
Si yo reduzco, ¿entendéis lo que quiero plantear? Si yo reduzco los salarios, si yo presiono sobre el gasto público, joder, ¿dónde vendo las cosas? Estas empresas están hipercompetitivas. Las vendo en el mercado internacional. Por eso, el superávit alemán no es solo el superávit de un modelo que funciona de miedo, es el resultado de una política económica insolidaria y nada cooperativa y nada europea. Y este es un problema que si no se resuelve no puede funcionar en absoluto ni la Unión Europea ni la Unión Monetaria. Por eso es un error enorme ese relato que dice, para salir de la crisis pongamos el foco en las periferias. No, para salir de la crisis, si es que se sale con Europa, luego comentaré algo sobre la eventual salida del euro, si es que se quiere salir con Europa y con la Unión Monetaria, no solo hay que mirar a las periferias, quizá no tanto a las periferias, también y muy especialmente a Alemania y a Holanda y a Austria y a Bélgica, porque esos países se han convertido en los bancos de las economías deficitarias. Esos países han supuesto alimentar continuamente el grifo del dinero. Han abierto las puertas a la financiarización. Y se quiere reformar todo esto. Las instituciones se van a reformar. Hay un Consejo Europeo que se va a celebrar. No tengo la... ¿Qué hora es? Perdona. ¿Cuánto es? Bueno, perdonad. En poco tiempo termino. Hay un Consejo Europeo que se va a celebrar a finales de junio y en este Consejo Europeo hay mucho fuego de artificio en el sentido de que se va a proceder, Macron y compañía van a proceder a una refundación institucional de Europa. Tiene toda la pinta de que no va a ser así. Tiene toda la pinta de que más bien va a predominar el punto de vista alemán. El punto de vista alemán es fórmulas intergubernamentales. Más Europa no. Sobre todo, más Europa que suponga transferir recursos a la periferia o compartir problemas con la periferia ociosa, ineficiente, desde la perspectiva del gobierno alemán, no, de eso nada. Tiene toda la pinta de ser así. Pero aunque no fuera así, los elementos que hasta ahora conocemos o que yo conozco de las propuestas que se van a discutir a finales de junio son más de lo mismo en aspectos muy importantes. Se habla de la creación, que luego si queréis podemos comentar algo más, pero por no entrar en temas técnicos, se habla de la creación de un Fondo Monetario Europeo, se habla de culminar la unión bancaria, se habla de un mercado único de capitales, pero fijaros, se habla de temas que tienen que ver con lo financiero, pero ¿y todo lo demás? Todo lo demás que forma parte de la problemática europea, ¿dónde está? No está en ningún lado. Y no está en ningún lado porque existe el convencimiento desde las élites de que lo prioritario son las finanzas y que las finanzas abren puertas para resolver otros problemas, cosa que yo no estoy de acuerdo. Las reformas que se van a lanzar a finales de junio son reformas que representan los intereses y las posiciones de Alemania y Holanda preferentemente. Y además, esas reformas no apuestan, no contienen elementos redistributivos. Por ejemplo, ahora comentaré un poco lo que yo defendería. Yo defiendo que en Europa haya más redistribución a través de una hacienda comunitaria. ¿Y qué hay de eso? ¿Qué hay de eso en la reunión del Consejo Europeo? Nada. Hay sugerencias tibias y tímidas de Macron. Tibias, tímidas e insuficientes. Ahora comentaré, porque hoy sí voy a hablar algo de las alternativas, ahora comentaré cuál sería mi posición o la posición que, en mi opinión, debe defender la economía crítica. Pero en muchas cosas importantes no hay cambios sustanciales. Por ejemplo, la lógica de la austeridad fiscal se mantiene y la lógica de la austeridad salarial también. Y el diseño de las reformas estructurales, que es más mercado, menos Estado y menos derechos laborales también. En eso no hay ningún cambio. Solo Fondo Monetario Europeo, Mercado Único de Capitales y Unión Bancaria. Pero en esto, que es donde debiéramos centrar los cambios, no hay nada de nada. Y en la condicionalidad, es decir,
tienes derecho a recursos, pero sigue la hoja de ruta, que es la vieja lógica del Fondo Monetario Internacional para Latinoamérica y para todos los países donde ha intervenido. Esa lógica del Fondo Monetario Internacional será la lógica del Fondo Monetario Europeo, la misma, sin ningún cambio. Y yo creo, en mi opinión, esto hay que rechazarlo. Bien, ¿cuáles son los elementos que, ya brevemente, que yo creo que deben configurar una propuesta alternativa? Yo soy partidario de librar una batalla dentro de Europa, dentro de esta Europa. Aunque me parece que los que libremos esta batalla desde la perspectiva de la economía crítica y de los partidos del cambio, no podemos descartar, no podemos ignorar un escenario de eventual disolución de la Unión Monetaria o de salida de la Unión Monetaria, sin que esa sea el estandarte, sin que esa sea la bandera. No lo creo. Hay que librar, por muchas razones, hay que librar la batalla dentro de Europa. Y para mí la batalla pasa por dos cosas. La defensa de un plan de emergencia. Yo creo que el grupo que salga de las elecciones europeas de 2019, que tengo la sensación de que las izquierdas van a ganar peso a pesar de todo, aunque eso no me consuela porque la extrema derecha va a ser la segunda opción política en Europa. Ya lo es en Alemania. Detrás de la CDU está el partido de la extrema derecha alemana. Y fijaros lo que nos dicen las elecciones italianas. Un partido de extrema derecha y un partido populista confuso que tiene en su programa de manera prioritaria echar a los inmigrantes y frenar y limitar el acceso de los refugiados. Yo defiendo la aplicación de un plan de emergencia, cuyos elementos centrales serían, en mi opinión, promover una conferencia europea para reestructurar la deuda. Con estos niveles de deuda pública y privada, los niveles actuales representan un candado que hace imposible aplicar una política progresista. Una conferencia europea para la reestructuración de la deuda. En segundo lugar, un plan comunitario de inversiones productivas y sociales destinado a la periferia. Masivo, un plan masivo, generosamente financiado desde las instituciones comunitarias, que tienen margen y tenían margen si hubiera habido voluntad política. El problema es que no ha habido voluntad política. Un plan de inversiones, un plan europeo urgente, encaminado a la transición ecoenergética, porque los temas del medio ambiente son ya urgentes, no son solo importantes. Y un objetivo de recuperación de los salarios como porcentaje del Producto Interior Bruto hasta alcanzar los niveles de precrisis. Yo defiendo que nuestra actuación, la actuación de Podemos y de las izquierdas en Europa, se articule prioritariamente a corto plazo en torno a un plan de emergencia con estos 4 puntos. No es una relación exhaustiva, pueden ser 4, 5, 6, pero sobre todo quiero decir un plan de emergencia. Un plan de emergencia siendo conscientes de que la situación es urgente y de que no lo podemos dejar todo a largo plazo. Reunir masa crítica política para aplicar un plan de emergencia que podría llevarse a cabo dentro de una institucionalidad como la actual. No habría que cambiar grandes cosas si hubiera voluntad política. Dentro de las actuales coordenadas institucionales podría llevarse a cabo este plan. Y esto por un lado. Y por otro lado, yo defiendo un plan de otra Europa, con un recorrido temporal más amplio, pero que tendría que empezar a materializarse. Y ese plan de otra Europa implica un aumento muy sustancial del presupuesto comunitario. Mirar, acabamos de escribir un texto, Daniel Albarracín y yo, al respecto de las discusiones en el presupuesto comunitario actuales, que saldrá publicado dentro de unos días en no sé dónde, no me acuerdo,
un texto donde nosotros defendemos que el presupuesto comunitario, que ahora mismo es del 1%, que es una mierda, el 1% es claramente insuficiente si tenemos en cuenta lo que he dicho yo al principio, las enormes disparidades que existen dentro de Europa. Nosotros defendemos un aumento del presupuesto comunitario hasta el 4% del Producto Nacional Bruto Comunitario en una perspectiva con un horizonte temporal de llegar hasta el 8%. Porque queremos que haya redistribución desde lo público. Claro, alguien podría decir, no, si los capitales ya se mueven, en Europa ya se movían, pero se mueven desde la banca y se mueven desde el sector financiero. Yo quiero que se muevan desde criterios públicos, desde la hacienda comunitaria. Y, claro, en coherencia con ello, un plan de financiación de ese presupuesto comunitario que tendría que situarse en el 4% y llegar hasta el 8% a través de impuestos europeos y a través de una mayor progresividad en los impuestos sobre los beneficios, las rentas del capital y los patrimonios. Una aportación desde los estados y una generación de recursos a nivel europeo a través, por ejemplo, de la aplicación de una ecotasa, de un impuesto sobre las grandes fortunas y de un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas. Yo creo que es imprescindible desconstitucionalizar las políticas de austeridad presupuestaria, porque es peligroso, porque en estos últimos años se ha dado un golpe de Estado. Los élites han dado un golpe de mano al llevar a los tratados europeos y al llevar a las constituciones nacionales que hay que aplicar una política económica cuyo eje sea la austeridad presupuestaria. Con ese objetivo se han cargado la democracia, porque hay economistas que opinamos de otra manera, joder, y hay grupos sociales y hay colectivos que opinamos de otra manera. ¿Cómo se puede llevar a una constitución que el objetivo de la política económica es el ajuste presupuestario? Eso es un golpe de Estado. Y llevar a los tratados europeos la misma filosofía significa romper definitivamente Europa. Nosotros defendemos, digo nosotros, quiero decir, yo defiendo, pero es una posición ampliamente compartida en la Secretaría de Europa de Podemos, nosotros defendemos desconstitucionalizar, llevar fuera de los tratados, llevar fuera de las constituciones, esto que supone una camisa de fuerza que impide la aplicación de otra política económica. Una coordinación macroeconómica, también lo defendemos, una coordinación entre distintos países, una coordinación que no sea imposición a las periferias, sino coordinación macroeconómica donde entre Alemania. Y defendemos, por supuesto, y este es un objetivo fundamental, estructural, que hay que desactivar la industria financiera. Si nosotros queremos reformar el euro, si nosotros queremos partir del euro sin desactivar la industria financiera, es imposible. Hay que introducir medidas estructurales, que luego, si queréis, podemos comentar, en el sentido de debilitar el enorme poder, el enorme, gigantesco poder que tiene la banca privada y el enorme poder que tienen los mercados financieros opacos. Hay que actuar tanto sobre los actores como sobre los mercados. Y en lugar de la condicionalidad, que ahora es una condicionalidad en el sentido de si reduces el déficit, tienes recursos, no, eso hay que suprimirlo y hay que dar soberanía fiscal a los estados y hay que introducir otros elementos de condicionalidad para acceder a los recursos comunitarios del presupuesto. Pero esa condicionalidad tiene que ser, en mi opinión, condicionalidad social, ecológica y de género, en lugar de condicionalidad basada en objetivos estrictos de déficit que se los han sacado de la manga. ¿Por qué el 3 y no el 2? ¿Por qué el 3 y no el 4? ¿Por qué el 60% y no el 68%? Se los han sacado de la manga, pero el problema no es la fijación arbitraria de objetivos, sino que con esos objetivos simple y llanamente no se puede construir una Europa solidaria, equitativa, progresista, feminista. Para avanzar en esa dirección nosotros tenemos que cuestionar también esos principios. Y termino diciendo el tema del euro, que daría lugar a una discusión, por supuesto, muy amplia. Yo creo que el euro está amenazado
pero la principal amenaza está en las políticas económicas que aplican las élites, que está llevando a un proceso de desintegración acelerado. Y fijaros, lo del Brexit, lo del Reino Unido fue importante, pero lo de Italia es enormemente trascendente. Porque Italia no es Grecia, ¿no? Cuando estaba Grecia en Candelero, los alemanes dijeron, pues vete, ¿no? Dijeron a los de Syriza, para que hincaran la rodilla, cosa que hicieron al final, cosa que hicieron. Les dijeron, o aceptáis las condiciones o iros. Esto decía el ministro de Finanzas alemán a los griegos. Y los griegos no se fueron porque no querían irse y porque pensaron que fuera hacía mucho frío. Mejor estar dentro y mal que fuera y muy mal. Pero Grecia no es Italia. Italia es una de las economías fundadoras de las comunidades europeas y es una economía potente. Italia está en la cuerda floja. No solamente con el nuevo mapa político que ha emergido en Italia, sino porque Italia tiene un sistema bancario que está muy cerca de la bancarrota. Bien, entonces, si no se toman medidas, si no se corrigen con unas políticas como las que yo modestamente indico, yo creo que Europa está en la cuerda floja y va al desastre. La actual configuración institucional de la Unión Europea. Por esa razón y porque hasta ahora las élites, y ya con esto un minutito solo, hasta ahora las élites han aplicado una política claramente inmovilista y continuista, por ambas razones, yo creo que las izquierdas tenemos que contemplar obligatoriamente todos los escenarios. Y hay que decirlo con claridad. Yo no defiendo Europa, cualquiera que sea el proyecto europeo. Yo no defiendo una política económica encaminada a salvar el euro. No quiero salvar el euro. Quiero que el euro y la construcción europea se ponga al servicio de otra política económica. Pero no tengo claro que esa otra política económica ahora mismo tenga espacio y tenga recorrido dentro de la actual camisa de fuerza. Voy a librar la batalla porque soy consciente de los costes enormes que tendría una salida de un país como España de la zona euro, de la Unión Europea, y el coste de un proceso de desintegración que a lo mejor lo protagonizarían y lo capitalizarían fuerzas populistas y de la extrema derecha. A lo mejor o a lo peor. No está claro en absoluto que un escenario de salida nos dé a la gente que queremos cambiar, nos dé un escenario más positivo para el cambio. Pero en cualquier caso, en mi opinión, y con esto cierro, es importante contemplar todos los escenarios, no por razones políticas, es que objetivamente todos los escenarios están abiertos. Bueno, si queréis abrimos hasta, no sé qué ratito es, hasta las 8:30 más o menos, media horita para el debate de temas. Oye, paso aquí por si alguien no tiene el correo electrónico, pasarlo, por favor. O me quiere, no tengo yo su correo electrónico, ¿me lo quiere poner? Bueno, venga, comentarios o... Sí. Sí. Bien. Correcto. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Fernando, por toda tu disertación, ante todo. Quiero plantear solo dos cuestiones. Primera, decir que a mi modo de ver y estando de acuerdo con tu programa para que nuestra sociedad avance, considero que en este momento, Fernando, lo tenemos imposible y daré dos razones. La primera es porque me he dedicado durante un cierto tiempo a estudiar lo que significa el neoliberalismo, que como sabéis todos es muy poco contemplado en los medios de comunicación de masas. Y no hay nada más que ver que economistas como tú, Vicente Navarro, Garzón o Juan Torres, yo nunca les veo en los medios y creo que tienen entidad suficiente, ¿verdad?
Bueno, eso significa que nos han ganado una partida muy importante. Pero es que el neoliberalismo, sepámoslo, compañeros, es sobre todo un movimiento de clases. Ellos, mejor que nadie, han sabido interpretar a Marx. Y los que se han unido son precisamente para los que no estaba prevista esa unión. Y esto es lo primero que quería decir. Y lo segundo, que en cuanto a la salida que contempla Fernando, me temo que ya fue recorrida en Grecia con muy poco éxito y que aunque ahora va a intentar Macron cuestiones que en opiniones de algunos pueden ir por esa línea, yo creo que no, que Francia no tiene que hacer y se rendirá ante las tesis alemanas. El tiempo dentro de poco dará razón a una u otra parte. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen todo el poder y además no les importa la democracia. Quiero, por último, que sepáis, porque no me quiero extender, que en el caso de Grecia, cuando Varoufakis hablaba de el desastre económico entre las clases más empobrecidas, le contestaron todos los que sabemos del Fondo Monetario, del Banco Central, incluso Draghi y tal, que eso era un problema político pero no económico. Ellos tienen muy claro que si tienen la economía, tienen también la vida de las personas. Entonces, a partir de ahí, mi opinión es negativa y de verdad que lo siento, compañeros, pero es lo que pienso. Y me gustaría hacerte solo una pregunta. ¿Cómo para esto tendríamos que destruir las instituciones supranacionales a las que me he referido y tú también? ¿Cómo echamos abajo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Banco Mundial, y etcétera, etcétera? Si me lo dices, yo me pongo a la obra el primero. Muchas gracias. Bueno, comento si queréis alguna... Bueno, nos quedan más o menos 15 minutos. Comento alguna cosa brevemente y todavía nos daría tiempo, si queréis, a otra ronda. Bien, yo no me planteo luchar contra todo. No, me preguntas algo para lo cual no tengo respuesta porque no tengo la pregunta. Yo lo que quiero es un plan de acción en torno al cual pueda aparecer un sujeto político, un plan de acción que nos lleve o cree las condiciones para otra Europa. Yo no me planteo destruir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas. No, yo eso no me lo planteo. Porque si me planteara eso, esto generaría una frustración enorme que prácticamente desactivaría a la gente que quiere hacer cosas. Yo me planteo ahora mismo como tarea prioritaria crear las condiciones sociales, políticas y económicas para que emerja otra Europa, desde la que se pueda aplicar políticas y medidas que apunten hacia la sostenibilidad, hacia la igualdad de género, hacia la democracia, hacia la equidad. Esto es lo que yo me planteo. Y eso, que puede parecer peccata minuta, eso para mí es una gran revolución. Esa es mi revolución. Y es donde estamos mucha gente. Otra cosa es que hacer eso, que no es pedir el oro y el moro seguramente, hacer eso ya es difícil. Porque hay resistencias muy fuertes. Y porque en torno al status quo hay gente y grupos económicos que están ganando mucho dinero. Bien, en cuanto a los salarios, en general, yo soy muy partidario de que se introduzcan límites salariales, límites retributivos por arriba. Yo soy muy partidario. Y creo que eso, si hubiera voluntad política, porque todo al final está ahí, esa es la clave de cualquier tema económico, si hubiera voluntad política se podría introducir. Por ejemplo, si hay empresas, como actualmente las hay, que están recibiendo dinero en unas condiciones súper ventajosas
del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo podría haber dicho, o el gobierno español, o quien fuera, podría haber dicho, si queréis recibir recursos en condiciones tan privilegiadas, tenéis que introducir un límite en las retribuciones de los altos ejecutivos de estas empresas. O cualquier empresa que se financie con recursos públicos. Introducir en el pliego de condiciones una que diga, no se puede, que es la realidad actualmente, no se puede, no es tolerable que un ejecutivo gane 200 veces el sueldo de un trabajador medio. No es decente. Además de ser ineficiente, resulta que no es decente. Y se podrían, si hubiera voluntad política, por supuesto, se podrían introducir. Y yo soy muy partidario de que cuando se habla de salarios se actúe por abajo y por arriba. Por abajo, ¿cómo se actúa? Fortaleciendo la negociación colectiva, creando las condiciones legales para que los trabajadores puedan defender sus intereses colectivamente y para que dentro de las empresas se puedan ejercer los derechos humanos. Porque un derecho humano es la negociación colectiva, es pedir un salario digno. Entonces, creemos las condiciones para que haya negociación colectiva y para que los trabajadores puedan defender sus intereses. Y miremos arriba, miremos arriba. Es verdad que hay retribuciones que las fija el mercado y que son empresas privadas, pero cuando se utilizan recursos públicos para que esas empresas funcionen, el Estado tiene la obligación o tiene la posibilidad de introducir condiciones retributivas. Yo soy muy partidario, además de que dentro del esquema que yo he planteado, un presupuesto del 4%, camino del 8%. Fijaros, ahora está en el 1%. Es que la propuesta de Macron, hasta donde nosotros conocemos, que conocemos poco porque se habla, pero se escribe muy poco, es decir cosas aquí y allá. El presupuesto revolucionario de Macron es del 1,7%, como mucho. Como mucho. Y lo que nosotros decimos es que eso es insuficiente, claramente insuficiente, que hay que ir a una apuesta mucho más ambiciosa. El 4% significaría dotar a las instituciones comunitarias de capacidad financiera para, por ejemplo, fijar un salario mínimo europeo o fijar un seguro de desempleo o financiar políticas públicas de transición ecoenergética o promover políticas de igualdad de género o promover inversiones públicas en la periferia. Cuando digo la periferia, alguien dirá, bueno, ¿y Alemania? Pero no nos equivoquemos. Alemania querría o no la unión monetaria, pero Alemania ha sido el gran ganador. El gran ganador. La economía alemana ha sido la gran ganadora de toda la construcción europea y muy especialmente de la unión monetaria. Porque cuando se ponen a jugar en el mismo espacio de juego a empresas muy competitivas y a otras que no lo son tanto, resulta que las empresas muy competitivas venden donde les da la gana. Venden y tienen mercado y ganan dinero y crean empleo. Y acumulan superávit. Y esos superávit los utilizan para prestar a la periferia. Y ojo, los bancos alemanes, cuando se dice que la periferia ha despilfarrado recursos, es que los bancos alemanes han hecho un negocio formidable, formidable, prestando a Grecia y prestando a España y prestando a Portugal. Los grandes acreedores bancarios han hecho un negocio bárbaro con las finanzas y también, por supuesto, los bancos españoles y las grandes promotoras inmobiliarias españolas. Los grandes acreedores y los grandes deudores han ganado mucho con la financiarización. Y Alemania, y de eso estoy particularmente convencido en esa opinión, Alemania ha ganado. Claro, cuando se dice no, ¿eran reacios? Sí, eran reacios porque el Estado alemán siempre ha estado inquieto ante cualquier proceso que lleve a ceder soberanía. Pero una vez creada la Unión Monetaria, las condiciones bajo las cuales funcionaba la Unión Monetaria han beneficiado enormemente a las corporaciones industriales y a los bancos alemanes.
y holandeses y austriacos, y resulta que con la crisis griega, la intervención de la troika significó dar dinero para que los bancos alemanes se retirasen con ganancia y que la deuda que era privada, fruto de una asunción de riesgo excesivo por parte de los bancos alemanes, la deuda privada se convirtió en deuda pública. Y los griegos antes debían el dinero a los bancos alemanes hicieron caja, se fueron y quienes se quedaron fueron las instituciones comunitarias como principales acreedores del gobierno griego. Y esas han sido las instituciones comunitarias. Y yo creo que, por supuesto, se puede legislar, y la propuesta que yo he defendido aquí, por supuesto, presentada sucintamente, significa una Europa donde las instituciones comunitarias legislan en lo social. Es que ahora mismo hay muy poca legislación en lo social. La última ceremonia simbólica, ¿no?, que se reúnen con mucha parafernalia para definir el pilar social europeo. Mucha tinta, mucha prensa, mucha intoxicación. Un bluff total, porque el pilar social europeo no implica ningún compromiso concreto y el pilar social europeo no implica ninguna obligación para los gobiernos. Joder, si no hay compromiso, si no hay dinero y si no hay obligaciones, ¿para qué queremos un pilar social? Hablemos de 8 pilares sociales. Son todos fuegos de artificio para ir colando lo de siempre. Por eso yo creo que ahora mismo es el momento, es muy importante. Y es muy preocupante el ascenso. La extrema derecha ahora es casi segunda fuerza en países que han sido centrales en la construcción europea. Es que es Finlandia, Austria, Holanda, Italia, Francia, Polonia, Hungría, República Checa. Es que fijaros, es un terremoto político. El que se está viviendo en Europa es un terremoto político. Por eso urge, en mi opinión, urge que las izquierdas seamos capaces de presentar y de ilusionar y de seducir a los desafectos, a los perdedores en otro proyecto europeo. Porque al mismo tiempo que se está produciendo este ascenso de la extrema derecha y esta derechización de los partidos conservadores, porque son las dos cosas, al mismo tiempo los partidos socialdemócratas que han formado parte del establishment están en caída libre en todos los sitios, menos en el Reino Unido y en Portugal. Caída libre hasta la irrelevancia, lo que se llamaba la pasoquización, un partido socialista griego que simple y llanamente desapareció del mapa. Hundimiento de los partidos socialistas, fruto de que la población que votaba a esos partidos los reconoce como parte del problema y aparecen nuevos partidos que irrumpen con un lenguaje confuso, en algunos casos sectario, pero también deslizando cosas que hay que considerar, no la burocracia elitista europea, la cesión de soberanía, la recuperación de soberanía, la igualdad, la renta básica. Es un totum revolutum. El ejemplo es Italia, es un totum revolutum, donde hay un poquito de todo y hace que la gente se despiste. Pero ahora mismo tenemos un gobierno que no se sabe cuánto durará, pero un gobierno básicamente con un perfil de extrema derecha y con una agenda muy preocupante. Y el reto está en nosotros. Yo por eso defiendo y animo a que desde Podemos, pero también desde Izquierda Unida, desde todas las fuerzas del cambio, demos la centralidad que se merece al debate europeo, porque es absolutamente crucial. Es absolutamente crucial. El debate europeo no puede quedar en llamar a votar cuando el año que viene, a mediados del año que viene, estemos a 2 días de las elecciones europeas. Eso no puede ser. Si hacemos eso, hemos perdido. Porque de lo que se trata, y con esto termino mi visión, ¿no? De lo que se trata es de contribuir desde arriba y desde abajo a que aparezca un actor político, porque no existe eso que llamamos ciudadanía europea. Hay que crear un sujeto político. Y ese sujeto político hay que crearlo a través de debates, movilizaciones, conectando la realidad nuestra con la problemática europea. Y de esa manera
pues estaremos en condiciones de lidiar una batalla política el año que viene en las elecciones europeas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Esta es la última sesión y ya nos veremos en otras cosas. Gracias. Thank you.